Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, el próximo domingo se cumple el primer siglo de la Constitución vigente de 1917 y con este tema queremos ver qué tanto conocemos nosotros los aquí del Estado de México sobre esa fecha histórica y sobre todo quién la promulgó. Así es, hicimos una encuesta ciudadana para preguntar a la gente si sabe, cuándo se festeja la promulgación de la Constitución, cuántos años cumple y, también quién la promulgó. Vamos a ver qué nos respondieron. Pero son 100 años. No recuerdo, ahorita me agarra en... ¿Constitución? En 1917. ¿El qué día? 5 de febrero. ¿Y cuál fue el primer presidente constitucionalista? No lo tengo en mente. No sé si fue Carranza, Porfirio Díaz. ¿Constitución? 1817, ¿no? ¿Qué día es el día de la Constitución mexicana? No, la verdad no me acuerdo. ¿Y cuál fue el primer presidente de la constitucionalista? No, estoy fuera de todo eso. Ok, gracias. Casi día se promulga la Constitución. 5 de febrero. ¿Cuántos años tiene? 1917, 100 años, ¿no? ¿Y cuál fue el primer presidente constitucionalista? ¿Democrático fue democrático o primer presidente? El primer presidente. Victoria. Guadalupe Victoria. El primer democrático fue Miguel Alemán Valdés, si no mal recuerdo. Sí, después de todos los generales y todo. Él fue el primer presidente civil. Sí, perdón. ¿Y el primer presidente a partir del 17? Del 17, híjole, ¿Venustiano Carranza? Okay. Bueno, como has visto, ha tenido varios cambios, pero la primera constitución, por el momento ahorita no recuerdo, amigo. Okay. ¿En qué año la constitución, la más reciente? En 1917. ¿El presidente a partir de la constitución? El primer presidente a partir de la constitución. No sé, desconozco. Disculpe. 5 de febrero de 1917. ¿Y cuál fue el primer presidente a partir de ahí? No recuerdo. Constitucionalista. No recuerdo. Ok, gracias. ¿Tú sabes qué día se promulga la Constitución? El 5 de febrero, ¿no? ¿De qué año? Siempre se me olvida el año, no sé. Ok, ¿y cuál fue el primer presidente a partir de esa Constitución? No sé. ¿La Constitución? El 5 de febrero. ¿De qué año? No, ahí sí te fallo. ¿Y cuántos años cumple? No tengo idea. Ok. ¿Y qué fue el primer presidente a partir de la Constitución? Tampoco. Me agarraste en blanco. Ok, bueno. La Constitución el 5 de febrero. ¿Cuántos años cumple? Más de... es en el 17. 1817. 1917. Entonces Cumple 100 años. ¿Quién fue el primer presidente a partir de ahí? No recuerdo. ¿Cuántos años cumple la Constitución? No. ¿Tampoco sabe quién la promulgó? No. ¿No sabe qué presidente fue el que la promulgó? Tampoco, la verdad. No sé. ¿Sabes quién fue quien la promulgó? Ay, no, tampoco. No sé nada de historia casi. Soy muy mala para la historia. Me parece que desde 1917 serían 100 años. ¿Y sabes quién fue el presidente que No, 110 años, perdón. ¿Sabes quién fue? Ah, no, sí. 100 años. Ajá, sí. ¿Y sabes qué presidente la promulgó? Guadalupe Victoria, ¿no? Sí, es 100 años. ¿Y sabes quién fue el presidente que la promulgó? No sé. Sí, nada más. ¿Qué día fue? Fue el 5 de febrero. No. ¿No saben qué día se celebra? No, ya no nos acordamos. ¿El presidente que la promulgó? ¿Cuántos años cumple la Constitución? La Constitución fue creada en 1917,
en el año de 1917. ¿Sabe quién fue el presidente que la promulgó? El presidente, bueno, el presidente que estaba en turno en ese momento. Al día de hoy, bueno, estamos en el año 2017, menos 1917, da como resultado el número de años en el que se constituyó. Sí, pero el presidente que la promulgó... Que estaba en turno, no recuerdo ahora, no recuerdo qué presidente era. 100, cerca de 100. Cumple 100 años, ¿sabe Sí. qué día? El día exacto no lo tengo, pero sí, en Querétaro es donde se hace la ceremonia, ¿no? ¿Sabe quién era el presidente que la promulgó? Carranza. Él la hizo para su beneficio, ¿no? Ay, sí. Así le han hecho todos los políticos. Arman algo, pero ahí van por el premio, ¿no? Digo, por ahí va el asunto, ¿no? No. ¿No sabe qué día se celebra? O... Bueno, el 5 de febrero de 1917, ¿no? Por ahí vamos. Sí. ¿Sabe quién fue el presidente que la promulgó? No. Muchísimas gracias. Sí. ¿Quién cumple la Constitución mexicana? No. ¿No sabes quién la promulgó? ¿Quién fue el presidente? Venustiano Carranza, ¿Y qué día se celebra? el 5 de febrero. Muchísimas gracias. Mira, esta encuesta confirma lo que todos mundo sabemos. Los mexicanos conocemos poco de historia, pero aquí en este caso específico, pues es más evidente porque se ha hablado mucho en estos días de esa fecha importantísima, como fue la máxima norma del país que se pidió en Querétaro, y aún así muchos incluso desconocen la fecha. Sí, lo vimos aquí claramente. Hay muchos que de inmediato dicen 5 de febrero, pero hay otros que de verdad no lo recuerdan porque, bueno, a todos nos lo enseñaron en la escuela, no se puede decir que no lo sepan, o no debería ser así, ¿no? Finalmente, los días feriados también deberían servir para recordar a todos que son días históricos y aquello que se está celebrando, conmemorando. Ahora, si no se conocen, muchos no conocen la fecha en que se promulgó, pues menos van a conocer su contenido y menos van a exigir que se cumpla ese contenido. Consecuentemente, yo creo que los festejos del centenario de la Constitución de 1917, porque también se está conmemorando la del anterior, entonces, pues debería incluir información amplia sobre esto, ¿no? Sí, tendría que haber habido seguramente mayor difusión. La mayoría de los eventos que se han hecho creo que sí han sido como más en corto. Creo que sin duda tuvo que haber referencias en todos lados de que este año se cumplían 100 años de la Constitución, porque todas las instituciones traen festejos, todas han estado señalando que están, ya sea con actividades culturales, bueno, hasta prácticamente deportivas y otras, están conmemorando los 100 años de la Constitución. Pero esto falta ampliarlo a la ciudadanía. Y desde luego tampoco, si no conocen otra cosa más elemental, menos quien la promulgó. Y esto, algunos un poco, como 3, 4 quizás se recordaron el nombre de Venustiano Carranza, que efectivamente él fue. Alguien por ahí muy hábilmente nos decía que pues fue el presidente que estaba en turno, y efectivamente tenía que ser el que estaba en turno, porque un expresidente o el que va a ser presidente después no puede promulgar una ley, ¿no? Obvio, era el que estaba en turno, pero no hay conocimiento que haya sido Carranza, ¿no? Menos el proceso que pudo dar lugar a la redacción de este texto fundamental que nos rige, ¿no? Sí, y el 17 le suena a la gente, Sí, menciona sí. 17, pero también hubo quien refirió 1817, y ya después no, algunos corregían, otros no, 1917. Finalmente, es un día importante porque la Constitución es la Carta Magna que además ha sufrido muchas reformas, pero sigue siendo finalmente el documento base de hace 100 años que mantenemos, ¿no?, con cuestiones básicas en materia, por ejemplo, de educación, aunque bueno, ha sido modificada ya con las últimas reformas que se hicieron, ¿no?, sobre todo en materia energética. Pero además hay una cuestión que todas las leyes que rigen el país, el marco jurídico de la nación y de los estados, todo el territorio nacional, está fundado en la Constitución. Entonces es un documento fundamental básico, pues por eso se llama Constitución, precisamente. Pero es lamentable que no conozcamos, y desde luego ojalá y no solamente nos interese saber cuándo se
cuando se promulgó y quién la promulgó, sino también en todo lo que hay atrás de la Constitución y desde luego su contenido fundamentalmente que nos atañe más directamente, ¿no? Sí, porque finalmente esa Constitución todos la tendríamos que conocer porque establece claramente cuáles son nuestros derechos, cuáles son también nuestras obligaciones y como tú mencionas, todas las leyes derivan de ella, ninguna ley se puede contraponer a la Constitución porque pues puede ser declarada inconstitucional, por supuesto, y echarla abajo. Por eso ha habido varias que han ido a la Suprema Corte de Justicia, normas que se han echado abajo en las entidades porque han tratado de ir más allá. Claro. Eso también habla, la verdad, de omisión o de ignorancia por parte de legisladores locales, que también es una pena. Pero no hay que olvidarla, digo, el primer fin de semana largo no es solamente porque sí, el 5 de febrero. Es un día histórico, es un día importante. A nivel municipal también lo es por el tema de los bandos, pero lo más importante es la Constitución. Y 100 años pues es bastante tiempo. Además, la Constitución debemos saber que fue el primer texto normativo de un país que recogió, incorporó y tuteló, de ahí la tutela del Estado, de los derechos sociales. No había habido constituciones antes que incorporaran este concepto, y lo hizo la mexicana y fue vanguardista en su tiempo inclusive. Sí, bastante de avanzada, ¿no? La Constitución. Se ha mencionado que ha tenido algunos retrocesos, finalmente ahí está. Se abrió un debate después en torno a que lo que se requería era una nueva Constitución. Finalmente lo que se requiere es que se conozca y se aplique, seguramente, porque claro, lamentablemente lo que no podemos permitir es que ni la Constitución ni el resto de las normas queden como letra muerta. Pero además respondió pues a un movimiento armado social que presentó demandas y al final de cuentas aún los grupos que disputaron después la hegemonía del movimiento, pues de todos tenían propuestas, tenían demandas que fueron recogidas en la Constitución. La tierra, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Tierra, con Emiliano Zapata, los obreros y todo, ¿no? El clero y todo. Claro, entonces, bueno, finalmente, ojalá que todos nos interesemos más en conocer en torno a la historia. Y bueno, es un buen momento el hablar de centenario de la Constitución, con las actividades que se llevarán a cabo, pues para adentrarnos más en este tema. Finalmente, ese documento es consecuencia de muchas acciones, de muchas muertes también, de muchas luchas. Así que vale la pena recordarlo y que no se quede solamente en una clase de historia de la escuela. Además, yo creo que también opacó un poco los festejos del centenario de la Constitución, todo lo que está pasando con Trump. Yo creo que eso también restó mucho interés, acaparó la atención y como que se desentendió un poco de la cuestión importantísima que son los 100 años de la Constitución. Así es, y es domingo, entonces, bueno, pues es un día inhábil para muchos. El lunes sería el primer fin de semana largo y no es gratuito, así que ojalá que insistimos en que nos interesemos más, porque lamentablemente si nosotros no lo conocemos, bueno, nuestros derechos, nuestras obligaciones, pues también estamos dando pie a que no se cumplan, a no saberlas exigir. Cuando menos los que descansan, que tienen disfrutan de ese fin de semana largo, pues deberían saberlo, ¿no? ¿Por qué están descansando? Eso sería lo ideal, pero bueno, vamos a un corte y regresamos.